Las preguntas de su examen, el 90% solamente de los temas que hemos dado para el tercer parcial. Este tema es más como los anteriores, para que sepan generalidades y para que sepan diferenciar. En INECO 4 ya van a hablar de todo lo que es patologías malignas, ¿ya? De útero, de trompas, de ovarios, porque a eso corresponde INECO 4. Y con este tema vamos a terminar patologías benignas. Estamos hablando de las patologías de las trompas y de los ovarios, ¿ya? Primero, la ubicación. Está situado lateral o posterolateral respecto al útero. Tiene una forma elipsoide y en el adulto, o en la paciente adulta, mide de 2.5 a 5 centímetros de largo, 3 centímetros de ancho y hasta 1 o 2 centímetros de grosor. Pero también este tamaño va a cambiar de acuerdo a la edad en que estemos valorando a una paciente, ¿ya? Por ejemplo, en pacientitas menores de 1 año vamos a encontrar que el ovario va a tener un volumen más o menos de 1 cc. En pacientitas de 2 años hasta los 4 años, un volumen más o menos de 0.7 cc. Antes de que inicien las menstruaciones, cuando ya están en cavidad pélvica, va a llegar a alcanzar hasta 8 cc. Cuando ya estamos en una etapa reproductiva, el tamaño de los ovarios va a depender por qué vía estamos valorando, ¿ya? Si estamos valorando por vía abdominal, vamos a encontrar un ovario con un volumen más o menos de 22 cc. Y cuando estamos hablando de vía transvaginal, que lo ideal es que cualquier ecografía que se realice en una paciente que ya ha iniciado vida sexual sea por vía transvaginal, ¿ya? Entonces ahí vamos a encontrar un volumen de 18 centímetros. Cuando la paciente está iniciando la premenopausia, generalmente el volumen del ovario se mantiene del mismo tamaño, pero cuando ya ingresa en la menopausia por falta del aporte hormonal, entonces va a reducir su tamaño a 2 o 8 cc de volumen. ¿Listo? Por cultura. Estamos hablando de una paciente, digamos, posmenopáusica y tiene una ecografía compatible con un quiste complejo, que tenga lobulaciones adentro, o que tenga manchas, o que nos haga pensar que es un quiste complicado, entonces la conducta a hacer es una cirugía, o sea, extraer el quiste para mandar a patología. ¿Listo? En toda paciente que tenga un quiste o una masa anexial mayor a 4 centímetros en los ovarios. Pero si es paciente posmenopáusica, tiene un quiste menor a 5 centímetros, de bordes libres, contenido solamente líquido, entonces, y es menos a 5 centímetros, podemos hacer un control evolutivo. A medida que vaya pasando el tiempo, disminuye la carga hormonal, entonces el quiste también puede ir desapareciendo y quedarse como un quiste funcional. ¿Está claro? Entonces, generalmente los quistes simples van a tener una pared lisa y el contenido va a ser agua. Y cuando yo veo la ecografía, ¿cómo me doy cuenta de que es agua? ¿Cómo me doy cuenta? Me doy cuenta porque va a ser una mancha oscura, ¿ya? El agua en la ecografía se ve negro, se ve oscuro. Sin embargo, la pared se ve como una línea brillosa, o sea que va a recubrir la pared y el contenido adentro es agua. Cuando estamos con un quiste complejo, o con un quiste hemorrágico, o con un teratoma, cuando la pared de ese quiste está más gruesa, ¿ya? Cuando tiene ecos en su interior, por ejemplo, el agua es oscuro, pero si ven sangre, si ven restos de cabello, de uñas o de dientes, entonces se va a ver blanco, ¿ya? Entonces, por sus diversas estructuras histológicas, su complejidad embriológica y por su función endocrina, las patologías o las masas que aparecen en las pacientes después de sus 45 años
tienen o presentan una variada potencialidad maligna, ¿ya? O sea, todo depende de la edad en cual estamos valorando a la paciente. ¿Cuál es el primer cáncer en Latinoamérica que afecta a las mujeres, o sea, o en los países en vías de desarrollo? El primer cáncer es el de cervix, ¿no ven? El segundo, el de mama. Y el tercer cáncer o patología es el de ovario. ¿Listo? Primero es el de útero, segundo es el de mama y el tercero es el de ovario. Generalmente se dice que es una patología benigna cuando aparece antes de los 20 o 40 años. Cuando aparece después de este tiempo, 45, 50, 60 años, tenemos que pedir otro tipo de estudios para llegar a un diagnóstico. Siempre tenemos que sospechar algo cuando vemos una paciente que siempre ha estado normal, o que también directo viene a la consulta, le pides una ecografía transvaginal y te marca una masa. Peor si te especifica, ¿no? O sea, si tú mandas con un buen ecografista, el 90% de tu diagnóstico, entre que sea un quiste simple o un quiste complejo, ya lo hace la interpretación del reporte ecográfico, ¿ya? Y van a haber factores que van a predisponer a que haya o que aparezcan más quistes, como la multiparidad, la historia familiar y las mutaciones. Antes de la premenopausia o de la menopausia, no toda formación quística es de origen tumoral, ¿ya? Se puede estar presentando una disfunción a nivel del eje hipotálamo hipoficiario gonadal, y eso nos va a presentar o va a repercutir en nuestra clínica y en nuestro estudio diagnóstico como un aumento de volumen en los ovarios, ¿ya? Los quistes son sacos llenos de líquido que se sitúan en la superficie o en el interior del ovario. Esta es la característica de un quiste simple, ¿ya? Ahora, hay varios, o sea, en la clasificación hay varios quistes, hay varias masas anexiales, pero los que generalmente provocan aumento de volumen a nivel de los anexos van a ser los quistes funcionales, ¿ya? Los quistes funcionales no tienden a malignizar, no tienden a volverse cáncer, generalmente tienden a revertir en un próximo ciclo. Por ejemplo, los quistes foliculares es cuando se presenta un folículo maduro que no ha ovulado, o sea, se ha mantenido cerrado, no ha ovulado, no ha liberado el óvulo, entonces por lo tanto no ha involucionado. Cuando se libera el óvulo, se vuelve en un cuerpo lúteo, eso involuciona y desaparece. Entonces, estos quistes foliculares no han ovulado, por lo tanto no han involucionado. Y cuando vemos la ecografía podemos ver un quiste de más o menos 20 milímetros. 20 milímetros, ¿cuántos centímetros es? 2 centímetros. Es grande, ¿no? Si consideramos que el ovario en su máxima dimensión puede medir de 2 a 5 centímetros, 2 más es grande, ¿no? Generalmente son unilaterales, son asintomáticos, no van a provocar irregularidad menstrual, no van a provocar dolor pélvico y tienden a remitir en el próximo ciclo o en los próximos ciclos. El cuerpo lúteo es por falta de absorción, o sea, se ha liberado el óvulo y ha quedado el cuerpo lúteo y se va a formar un área de sangrado, ya generalmente es unilateral, no ovulamos de los dos lados al mismo tiempo, ¿no? Es de un lado y después del otro lado, por eso es unilateral. Y cuando vemos en la ecografía podemos ver este anillo periférico irradiado. Y la teca luteínica, ¿qué les hace pensar cuando decimos teca luteínica? Es una enfermedad gestacional, es la única patología que puede provocar aumento de volumen en los dos ovarios y obviamente nos va a dar una fracción beta positiva, ¿no ven? Entonces, estos 3 quistes
quistes funcionales son los que generalmente van a provocar aumento de volumen a nivel de los ovarios, pero en realidad su clasificación del quiste de ovario son los quistes foliculares, los quistes luteínicos, el quiste de inclusión germinal, que si la anterior clase han puesto atención, ya deberían estarse respondiendo la mayoría de las preguntas, ¿no ve? ¿No ve? El síndrome de ovario poliquístico y la endometriosis ovárica. Como hemos dicho, los quistes foliculares se van a desarrollar por sobreestimulación de la hipófisis. Generalmente son de contenido líquido seroso, tienen una forma redondeada, una pared delgada y lisa. ¿Por qué se producen? Hemos dicho porque el óvulo maduro no va a, o el folículo maduro no va a liberar el óvulo, no se va a reabsorber, son asintomáticos y tienden a remitir en el próximo ciclo. Los quistes luteínicos se presentan después de que el óvulo ha sido liberado, pero no se ha reabsorbido tampoco, entonces se forma una mancha o se queda el contenido hemático dentro del resto de la cápsula, ¿ya? Y eso va a formar un hematoma del cuerpo lúteo. Los quistes de inclusión germinal es bien común ver en una paciente que viene después de los 48 años y te dice: quiero hacer mi control ginecológico. Entonces les dije la ecografía mamar, ecografía transvaginal y papá Nicolau. Y en la ecografía transvaginal te pueden reportar pequeños quistes de tamaño reducido distribuidos en toda la superficie del ovario. Sin embargo, carecen de importancia porque pueden ser también folículos atrofiados que han quedado en el tejido ovárico y no tienen una repercusión clínica. Si no aumenta el volumen o el tamaño del útero, no tiene que preocuparles, ¿ya? Son asintomáticos y no requieren tratamiento, por si acaso. Hablando un poquito más de los quistes luteínicos o los quistes hemorrágicos, se producen, como les dije, por una hemorragia interna de los quistes, puede ser de los funcionales o del cuerpo lúteo. Van a presentar dos tipos de clínica, ¿ya? De acuerdo al tamaño, pueden provocar un dolor pélvico agudo. El dolor pélvico agudo podemos manejar con antiespasmódicos, ¿no ven? No es lo mismo que un abdomen agudo quirúrgico. Las pacientes suelen llegar con una clínica de dolor abdominal generalizado que ha iniciado en las fosas ilíacas o en el hipogastrio, ¿ya? Y lo primero que tienes que hacer, o lo primero que piensas, es un quiste torcido, un quiste roto, un embarazo ectópico, un aborto incompleto, ¿no ves? Entonces, ¿qué es lo primero que deberías hacer? Una ecografía. Si hay líquido en fondo de saco y hay signos de irritación peritoneal, probablemente ese quiste se ha roto. Si hay líquido libre en fondo de saco, ¿hasta cuándo podemos tener de líquido libre en fondo de saco? Lo ideal es no tener, porque tener líquido libre en fondo de saco nos hace su sugerencia de que hay un proceso inflamatorio en la cavidad pélvica. Puede ser por una enfermedad inflamatoria pélvica, puede ser porque un quiste se está rompiendo, puede ser porque el apéndice ya se ha obstruido para reventar. Por esas causas, lo ideal es no tener. Pero si hay y es de origen ginecológico solamente clínico, podemos esperar que haya hasta 40 ccs. ¿Ya? 40 ccs. Y no hay signos de irritación peritoneal, entonces puedes pensar en una EPI, pedir laboratorios e iniciar tratamiento. Pero si hay líquido libre mayor a 40 ccs y hay signos de irritación peritoneal con inestabilidad hemodinámica de la paciente, es una laparotomía para hacer el diagnóstico, ¿ya? Ahora, si hay signos de irritación peritoneal, hay líquido libre, pero la paciente está hemodinámicamente estable, se puede hacer una laparoscopía, ¿ya? Entonces, las características son variables, dependen de la cantidad y el tiempo de la hemorragia. El síndrome de ovario poliquístico. ¿Qué se llama también el síndrome de ovario poliquístico?
ya sea que han avanzado en alguna clase, en endocrinología, o han visto en la consulta externa o en la emergencia de los hospitales donde han notado, o porque alguna de ustedes padece de la misma patología, ya saben cuáles son las características, cómo puedes hacer el diagnóstico del síndrome de ovario poliquístico. Es el síndrome de Stein-Leven. ¿Cuál es la mayor sintomatología del síndrome de ovario poliquístico? El mayor motivo de consulta. Es la infertilidad. ¿Ya? Pero también viene acompañado de ovulación crónica, viene acompañado de hirsutismo, obesidad y exceso de andrógenos. En realidad el síndrome de ovario poliquístico es un síndrome de hiperandrogenismo, ¿no? Pero la principal complicación y el motivo de consulta es la infertilidad, ¿ya? Entonces es un desequilibrio de las hormonas sexuales femeninas. Los óvulos en los folículos no van a madurar y no van a ser liberados, ¿ya? No maduran, no liberan y se forman los folículos cada mes. ¿Y cómo hacemos el diagnóstico? Primero, que podemos hacer el diagnóstico por la clínica. ¿A ver? Si es una paciente con aumento de peso, con acné, con hirsutismo, que tiene manchas oscuras en el cuello, ¿qué se llama cuando ven manchas oscuras? Acantosis nigricans. ¿Y qué es significativo de qué patología? De un estado de hiperinsulinismo. La diabetes la diagnosticamos después, ¿ya? Entonces, pero va por ahí, ¿no ves? Por la clínica ya te puedes dar cuenta. Y encima si la paciente viene y te dice que tiene sus menstruaciones irregulares, o sea, no te cuesta nada pararte e ir a revisar. Generalmente el aumento de vello corporal es por las patillas, la región posterior del cuello, en el entrepecho, la región infraumbilical y dorso lumbar, ¿ya? Eso es por la clínica. Y ecográficamente, ¿cómo hacen el diagnóstico? ¿Ya? Tenemos que ver esta imagen, ¿ya? Son 12 o más folículos de 2 a 9 milímetros. O sea, el ecografista te cuenta. Si son 5 folículos, ¿es un síndrome de ovario poliquístico? Si son 12, o sea, puedes tener hasta 10 o 5, 7 folículos, pero la norma es 12 o más folículos, ¿ya? Que tengan esta medida de 2 a 9 milímetros. E incluso pueden ser más. Puede ser hasta 20 folículos, 10 folículos, de acuerdo al tiempo de anovulación que ha tenido la paciente. Si es una paciente que hacen un hallazgo incidental ecográfico, la paciente no tiene clínica, no tiene síntoma, pero tiene una ecografía compatible con síndrome de ovario poliquístico, ¿hacen o no hacen tratamiento? ¿Qué se llama tu compañero que siempre se sienta ahí? Del otro grupo. Franco. Ay, que me ha discutido horas y enojado, serio, porque si no tiene clínica, no hay irregularidad menstrual. Y la clínica no acompaña de ecografía, o sea, puede tener un reporte ecográfico y la paciente está normal, no inicies tratamiento en ese momento, puedes hacer un control ecográfico en 6 meses, ¿ya? Si en 6 meses tienes el mismo reporte o en otro lugar tienes el mismo reporte, entonces inicias tratamiento. Pero si la paciente no tiene clínica, no sabemos si la ecografía está siendo bien hecha, ¿ya? ¿Qué es la endometriosis? Es la implantación de tejido endometrial en un lugar distinto al endometrio, ¿no? Su lugar es el endometrio. ¿Y cómo se puede implantar el endometrio en otros lugares? Primero, por una mala técnica quirúrgica, ¿no? O sea, una paciente con cesárea, lo que nosotros tenemos que tratar de hacer siempre es tratar de afrontar los dos bordes del útero
o sea, de la manera más equitativa, se puede decir, abarcando todas las paredes, incluyendo el endometrio. Si nosotros vertimos un poquitito la pared de un lado y del otro, ¿no?, ya podemos implantar focos de tejido endometrial en la cavidad abdominal, ¿ya? Pero si es una paciente que no ha sido sometida a ningún procedimiento quirúrgico nunca y tiene menstruaciones muy dolorosas o tiene un dolor abdominal agudo, intenso, porque cuando no llegas a un diagnóstico, la paciente está con dolor abdominal, con signos de irritación peritoneal, pero laboratorialmente está normal, o sea, solo le das antiespasmódicos, las pacientes tienden a no mejorar. Entramos a hacer una laparoscopía diagnóstica y ahí nos encontramos con un síndrome adherencial. ¿Por qué se produciría ese síndrome adherencial? ¿Saben qué es la menstruación retrógrada? ¿Saben? O sea, las menstruaciones tienen que ser de una cantidad normal, por una duración de 2 a 7 días. Pero hay pacientes que menstruan abundantemente y la cavidad vaginal no es suficiente para la cantidad de sangrado que presenta la paciente. Entonces el sangrado se va por las trompas, ¿ya? El sangrado se va por las trompas y se elimina sangre por las trompas hacia la cavidad abdominal. Y al eliminar esa sangre también está implantando tejido endometrial en diferentes partes. Pueden implantar tejido endometrial en los ovarios, puede implantar en la cavidad pélvica, en los intestinos y en la pared del endometrio. Es por eso que cuando entramos a operar, por ejemplo, una cesárea, ya vemos tejido endometrial en todo lado y ponemos endometriosis, ¿no? Ahora tienen receptores de progesterona, tienen receptores de estrógeno. Y cada vez que vamos a menstruar, esos receptores se activan. Entonces, cada vez que hay sangrado, en esas pequeñas partes donde se ha implantado el endometrio, también hay sangrado, ¿ya? Y el sangrado no limpiado o no evacuado, ¿qué va a provocar? Un síndrome adherencial, ¿ya? Es por eso que una paciente que nunca ha sido sometida a un procedimiento quirúrgico, entras para ver qué es y te encuentras con tejido adherencial. Es por esta menstruación retrógrada, ¿ya? Cuando se ve en el ovario, va a formar un quiste tipo chocolate. Y como les dije, es una implantación ectópica de las glándulas endometriales, ¿ya? Puede ser que se presente unilateral o puede ser que se presente bilateral. Entonces no vamos a encontrar un halo o una pared translúcida con un contenido oscuro. Vamos a encontrar más o menos una masa con estas características. Tiene áreas densas, tiene una pared, pero generalmente es blanca, áreas densas, ¿ya? Podemos hacer el diagnóstico diferencial con un quiste dermoide, adenofibromas del ovario, quistes mucinosos, que generalmente no son complicaciones, o sea, no tienden a malignizar, pero también se puede hacer diagnóstico diferencial con un cisto adenoma seroso, ¿ya? Si generalmente los quistes funcionales, o sea, el funcional, el folicular, el hemorrágico, ¿cómo tratamos? El síndrome de ovario poliquístico tratamos con hormonas, ¿no ve? Con anticonceptivos, porque generalmente se producen por un desorden hormonal. Entonces, para regularizar, para hacer disminuir el tamaño o en su defecto hacer que desaparezcan los quistes, tenemos que utilizar anticonceptivos combinados, estrógeno y progesterona, ¿no? Ahora depende de qué tipo de progesterona utilicemos, pero se utiliza eso. Y en un quiste hemorrágico y en un quiste, o sea, en la adenomiosis, ¿qué tipo de tratamiento podríamos usar? El hemorrágico de acuerdo al tamaño, porque si es de 3-4 centímetros, ese hemorrágico también se puede romper y provocar un abdomen agudo clínico. Como decía en la diapositiva, los síntomas pueden revertir de 2 a 8 semanas.
O sea, la paciente va a presentar dolor, pero una vez que se ha roto y se ha absorbido, va a desaparecer la clínica, ¿ya? Pero en la adenomiosis, la adenomiosis, el tratamiento también es inhibir el eje central, bloquear la menstruación. Entonces, en este caso podemos utilizar el Vianogesto, ¿ya? O podemos utilizar pura progesterona o combinado con Vianogesto. Tenemos que bloquear el eje central. El paciente no tiene que menstruar. ¿Listo? Si no menstrua, o sea, no va a haber esa estimulación, los receptores no se van a activar, no va a haber ese sangrado, por lo tanto no va a haber dolor. Entonces, ¿cuál es el principal síntoma para la endometriosis? El dolor. Ya, la dismenorrea secundaria es el principal síntoma para hacer el diagnóstico de adenomiosis. ¿Está claro? Esa es una clasificación fácil que nosotros podemos hacer, incluso entrando a operar. Si es un quiste funcional de 6 centímetros, el manejo ¿cuál es? Es quirúrgico. Bueno, aunque sea un quiste folicular, aunque sea un quiste hemorrágico, si mide más de 6 centímetros, el manejo es quirúrgico, porque ese quiste se puede reventar con un golpe o se puede torcer y se va a volver en un abdomen agudo quirúrgico que nos obliga a entrar de forma urgente a quirófano. Entonces, si nosotros hacemos el diagnóstico en la consulta, se puede programar una cirugía. Generalmente no tienden a reducir tanto de tamaño con el tratamiento medicamentoso. ¿Ya? Ahora, otros tipos de quistes o de masas que se van a presentar a nivel del ovario son los tumores epiteliales, los tumores conjuntivos, los tumores de las células germinales y los tumores del estroma gonadal. Generalmente se presentan después de los 45 años y tienden a tener una alta prevalencia para lesiones neoplásicas. ¿Ya? Ahora, entre los quistes o tumores epiteliales vamos a tener el cistoadenoma seroso y el cistoadenoma mucinoso. Entre estos dos, el cistoadenoma mucinoso es un quiste multifolicular, generalmente es unilateral, que puede alcanzar gran tamaño, pero tiende a ser de características benignas, con un pronóstico y una evolución favorable para la paciente, ¿ya? A diferencia de los quistes del cistoadenoma seroso, que es un quiste de superficie externa lisa, pared delgada y contenido seroso, ¿ya? Generalmente tienden a la transformación carcinomatosa y puede ocurrir en un alto porcentaje de pacientes, pero como les digo, de mayor edad. El tumor de Brenner se presenta como un quiste sólido con características parecidas al fibroma unilateral y de crecimiento lento. Si es grande, o sea, nos está indicando que tiene varios años de evolución y que probablemente hemos hecho el diagnóstico de forma incidental por una ecografía transvaginal. Si estamos viendo un quiste de 5 centímetros, 4 centímetros y el reporte patológico te dice que es un tumor de Brenner, ¿te asustas o no te asustas? Tiene características parecidas al fibroma. Los miomas tienden a malignizar o no. No, pero pueden ser de gran tamaño y provocar molestia y necesitar un tratamiento quirúrgico. Entonces es parecido, no tienden a malignizar, pero cuando nos encontramos
en quirófano por las características anatómicas, o sea, cuando tocamos ya una masa dura, o sea, tampoco parece piedra, ¿no? Pero es una masa más consistente, más dura, de paredes irregulares, entonces sospechamos, pero el diagnóstico final te da el reporte patológico. Los tumores conjuntivos puede incluir el tumor de Brenner, por si acaso. Incluyen el mioma, el fibroma, según predominancia de elementos musculares y conjuntivos, ¿ya? Son los tumores sólidos benignos más frecuentes del ovario. Por eso les dije, o sea, no tienden a malignizar y tienen una buena evolución. Aunque son benignos estos tipos de tumores, te pueden hacer confundir. Por ejemplo, no es de buen pronóstico que una masa provoque ascitis o que una masa provoque derrame pleural. Cuando hay derrame pleural, ya podemos pensar que esa masa o esa lesión que está en alguna parte del cuerpo está haciendo metástasis pulmonar, ¿no? Sacamos, o sea, siempre y cuando haya ascitis tenemos que tomar muestra para citología. Sacamos el quiste y si te dicen que es un síndrome de Meigs o es un fibroma del ovario, entonces tiene un buen pronóstico, no tiende a malignizar, no se vuelve cáncer. ¿Ya? ¿Qué son los teratomas? Son tumores que pueden contener cualquier tipo de tejido. Son restos embrionarios que quedan ya en el desarrollo. Pueden ser quísticos o pueden ser sólidos. Cuando estamos hablando de teratomas quísticos, generalmente son llamados quistes dermoides. El contenido es mixto, generalmente es un líquido espeso y el contenido que se va a presentar adentro de los ovarios pueden ser pelos, pueden ser uñas, pueden ser restos embrionarios, ¿ya? Y tienden a ser de característica benigna, pero los sólidos ya van a presentar tejidos maduros que van a formar una masa sólida. Estos son los que tienden a malignizar. Al decir masas sólidas, estamos encontrando dientes, estamos encontrando tejido hueso, o sea, óseo, dentro del quiste, y tienen alto potencial de malignidad. Entonces, ¿cuál creen que es el tratamiento para cualquiera de estos dos quistes, independientemente del tamaño? No son provocados por un desorden hormonal, ¿ya? Crecen a medida del tiempo, son restos embrionarios que puede tener cualquier paciente. Estos, los dermoides, no tienden a malignizar, los sólidos tienden a malignizar, pero el manejo, independientemente del tamaño de los dos, es quirúrgico, ¿ya? Y quirúrgico con bordes muy nítidos y con bordes muy libres. ¿Se imaginan, chicos, sacar el quiste y que por algún error se ha soltado la pinza y el quiste se caiga en la cavidad? No puede pasar eso, jamás puede pasar eso. Sacas el quiste y tienes que lavar toda la cavidad para que no hayas dejado restos o tejido de este teratoma en la cavidad abdominal. Porque después en la cavidad abdominal van a salir pelos, va a salir otro tipo de cosas. ¿Ya? ¿Y quién te da el diagnóstico final? El estudio histopatológico, ¿ya? Después, otros tipos de tumores del estroma gonadal que son diagnosticados por histopatología son el tumor de la granulosa, el tecoma y el adenoblastoma. En realidad, o sea, más o menos para concluir el tema, cuando una paciente viene, su motivo de consulta es control ginecológico. Los quistes se hacen diagnóstico de forma incidental porque su motivo de consulta es control ginecológico. Pero cuando las pacientes vienen y su motivo de consulta es dolor pélvico, ¿cuál es su conducta de ustedes? No directo viene la paciente, tengo dolor pélvico y en ecografía les van a decir, ¿no? Es parte de,
Pero ¿cómo valoran a la paciente y cómo abordan ustedes el caso? En un dolor pélvico, vaya señora, a especularla, ¿sí? Examen físico. ¿Ah? Examen físico. Claro, pero ¿qué haces? ¿Hacen papá Nicolau o no? No. Tienen que hacer siempre papá Nicolau. O sea, está pidiendo por dolor pélvico. No sabemos si es el inicio del inicio de algo. Entonces, lo primero, ¿tiene flujo? ¿Tiene sangrado? La respuesta es no. ¿Cuándo se ha hecho su último papá Nicolau? No me he hecho nunca. Entonces, como parte de tu control, te voy a hacer ahora. Si tú le dices, volver en una semana para que te haga por flojera, o sea, no va a volver. Entonces, le voy a hacer su papá Nicolau. Le explicas en qué consiste hacer el papá Nicolau. ¿No ves? Y ahí ya te fijas las características de la vagina, ya te fijas las características del cervix, si está íntegro, si hay quistes de Lambert, si hay lesiones condilomatosas, porque ya podemos encontrar si está de un color adecuado. Después de eso, ¿qué hace? El tacto bimanual, ¿ya? Eso nunca se tiene que olvidar porque es parte del control ginecológico. Y peor si el motivo de consulta es dolor pélvico. Cuando viene ya con dolor pélvico, usted se tiene que imaginar muchas cosas. A veces simplemente es una infección urinaria alta, ¿no ve? Pero puede ser otra cosa más. Entonces, en el tacto bimanual, ustedes tienen que medir el tamaño del útero. Si el útero, hemos dicho la anterior vez, que mide de 7 por 5 por 4 centímetros, y en su tacto bimanual, aunque la paciente sea gordita, ustedes identifican el fondo del cuello, un poquitito hacia el fondo del saco de duras, igual van a tocar el tamaño del útero. Si saben cuál es el tamaño y ustedes tocan que está un poco más grande, de 10 centímetros por 8 por 7, y obviamente no está embarazada la paciente, entonces ya pueden pensar que tiene un mioma o que tiene un tumor a nivel del útero, ¿no? Pero si tocan un tamaño normal, está bien. Después de hacer el tacto bimanual, una mano por la vagina y el otro por el abdomen, tienen que irse a los costados. Los quistes no se escapan, o sea, no desaparecen. Ustedes van a encontrar una resistencia y a veces va a provocar dolor en el área pélvica de la paciente. Entonces, ustedes tienen que ver cómo describen: masa anexial derecha o anexo derecho muy doloroso a la palpación, difícil valoración, o se palpa una masa de 4 centímetros por 3, móvil. Si es móvil es bueno, ¿no ve? Es bueno. Si es una masa dura implantada que está utilizando planos profundos, de repente estamos hablando de un tumor malo, ¿no? ¿Ya? Y después de hacer el tacto bimanual, ¿qué falta? El tacto vaginal. Tocar la consistencia del cervix y la movilidad del mismo. Entonces, todo esto tiene que describir el tamaño, la forma, la consistencia, si es regular, si la masa que están tocando es móvil, si es fija, y el dolor en relación a las estructuras vecinas. Ustedes les hacen el tacto bimanual y las pacientes tienen un dolor intenso en la parte anterior de la pelvis, o les hacen escapar orina, ¿ya? Y es porque tal vez el mioma está comprimiendo la vejiga, ¿ya? Y después, siempre en el examen ginecológico, más en el tacto bimanual, tenemos que considerar si la masa es de origen ovárico o de origen uterino, ¿ya? La ecografía, como les he dicho, nos va a dar un 50, más del 50%. Cuando está bien hecha la ecografía, ya nos va a dar un diagnóstico más o menos en un 90% de que sea maligno el tumor que estamos viendo, ¿ya? Sin embargo, es un estudio complementario. O sea, si la ecografía te dice sugestivo de un sarcoma, no, pues ni de loco le puedes decir a la paciente, creo que tienes un sarcoma. No, jamás. Es sugestivo, hay que hacer más estudios y probablemente hay que tomar una biopsia, señora.
Y la biopsia no es la mitad del tejido, ¿no? La biopsia es todo el tejido. Porque a veces si estamos ante un cáncer, que tú saques un pedacito, haces que ese cáncer se implante en toda la cavidad. Entonces ves una masa, toda la masa. ¿Listo? Y cuando estamos hablando de tumores y de masas a nivel de la pelvis, siempre a nuestro estudio tenemos que complementar con marcadores tumorales, ¿ya? El marcador tumoral específico para que nos ayude a hacer diagnóstico de cáncer de pulmón o de cáncer de ovario es el CA125, ¿ya? Para hacer diagnóstico de cáncer de ovario también tenemos que pedir la fracción beta cuantitativa. La hormona gonadotrófica, ¿tenemos o no tenemos todas? Tenemos, pues salvajes, tenemos, ¿ya? Tenemos. Pero ¿cuánto es el valor normal? Es hasta 5. Independientemente de la edad, es hasta 5. Si tú a una paciente en edad reproductiva le haces la fracción beta cuantitativa y te sale 20, está en su primera semana de embarazo, por si acaso. O si es una paciente que te dice, ay, nunca tuvo vida sexual, así te dice, ¿no? En caso de que le creemos, ¿ya? Tenemos que estar pensando en una masa mixta no tan buena, ¿ya? Entonces, lo normal en toda paciente que no está en estado gestacional es hasta 5. Si encuentras más, es una paciente que está embarazada. Y si encuentras más de 5 de la beta-HCG cuantitativa en una paciente que ya está en menopausia, tienes que pedir el alfa-fetoproteína y el antígeno carcino embrionario. ¿Me entienden? Esto sí o sí se tiene que pedir, esta última. ¿Ya? Ahora es una paciente que viene por control. No tiene nada en su control ginecológico y en su ecografía te sale una masa de 7 centímetros con características complejas. Puedes adelantar el manejo pidiendo marcadores tumorales mientras la preparas para su cirugía. Porque una paciente en la menopausia con una masa de ese tamaño tampoco la vas a dejar. No es, lo normal es que cuando estamos entrando en la menopausia, encontramos miomas o algunos quistecitos. A medida que entramos en la menopausia, el aporte hormonal disminuye. Entonces el tamaño de esos miomas, de esos quistes, tienen que ir disminuyendo. Pero en una paciente que ya está por menopausia y tiene una masa sospechosa en cualquiera de los anexos, es para muestra, para pieza quirúrgica. ¿Ya? Y junto con estos laboratorios. ¿Han entendido? ¿Sí? Eso es lo que no saben qué